Respecto a la necesidad de dinero fresco para 2021 aquí en el país, Mauricio Pozo, el ministro de las Finanzas, se refiere a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Escuchémoslo. El trabajo de ordenamiento de las finanzas públicas tiene que ser profundizado. Vamos a estar trabajando en esa dirección. Hay que continuar con las metas que hay que alcanzar en determinadas fechas. El tema de la reducción del gasto tiene que ser gradual. El tema de transparentación de las cuentas de igual manera, ponerse al día con los acreedores del Estado, es decir, hay que ir cumpliendo lo que está inmerso en el programa para poder viabilizar los recursos que todavía faltan. Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gusto estar con ustedes. De los 6.500 millones de dólares de la facilidad financiera del fondo, a partir de mayo de 2021 quedarán pendientes de entrega 2.500 millones, lo cual deja un saldo de dinero fresco que hay que cubrir, y por eso el Fondo Monetario recomienda ajustes en el gasto o aumento de impuestos. Hasta ahora el gobierno de Lenín Moreno no fue capaz de reducir en toda su magnitud el exceso de gasto público. Eso significa, le pregunto, que la única alternativa que queda es subir impuestos, o todavía puede pensarse con realismo en una reducción del gasto público que sí, que aumente el desempleo. Bueno, tenemos que estar muy claros que está viviendo de muchísimo endeudamiento. La bonanza se acabó en 2015 y desde entonces aceleramos el ritmo de financiamiento y llega 2020, la pandemia agrava las cosas. La necesidad de financiamiento, que venía en un promedio de 10% del PIB, sube a 16% del PIB, una cifra insostenible. Este momento tenemos que tomar decisiones, corregir esos desequilibrios. No podemos seguir gastando más de lo que tenemos, pero los caminos son diversos. No hay un solo camino. Una alternativa es, para corregir esa brecha fiscal, es subir ingresos, la otra es reducir gastos o cualquier combinación de las dos. Y esa combinación es la que tiene un consenso en la sociedad ecuatoriana. Lo que tenemos que estar muy claros los ciudadanos es que no hay salida de la crisis sin poner en orden los desequilibrios fiscales. Tenemos que corregir, tenemos que enfrentar los problemas, no podemos seguirlos posponiendo con mucho endeudamiento. La fórmula ideal nos señala que la mejor forma de cubrir la necesidad de dólares frescos no es con préstamos, tampoco incrementando impuestos, sino atrayendo inversión extranjera. ¿En qué medida lo ha logrado Lenín Moreno con exenciones tributarias para nuevas inversiones? Vemos que lamentablemente una economía que tiene graves desequilibrios fiscales, desequilibrios productivos, es difícil que atraiga inversión. No se trata solamente de dar, eso no atrae la inversión, eso no es suficiente. Se necesita corregir la crisis fiscal por un lado y la crisis productiva, el ser un país caro, excesivos costos de producción. Eso es lo que no permite que venga la inversión. Entonces, el desafío en este momento es cambiar el rumbo, un rumbo que ha continuado desde el gobierno anterior y que Lenín Moreno hasta ahora lo ha mantenido, y es el de endeudarse para posponer los problemas. Más adelante se verá lo que pasa, pero es un rumbo insostenible. La deuda pública ha crecido aceleradamente en el Ecuador. De 2009 a 2020 se ha incrementado 4 veces a 69% del PIB. Solo para tener una referencia, en la crisis del 99, el endeudamiento público llegó al 85%. Estamos en esa senda, estamos llegando a esos niveles de sobreendeudamiento que hacen que las finanzas públicas sean absolutamente insostenibles. Mientras no corrijamos estos temas de fondo, no podemos pensar en una recuperación de empleos, no podemos pensar en más inversiones, es decir, no en que la economía va a volver a generar bienestar. Y estamos viendo las consecuencias. La pobreza sigue aumentando. UNICEF habla de 1,8 millones de personas, de nuevos pobres en 2020. Claro, agravado por la pandemia, hay que decirlo. Pero la causa de la crisis no fue la pandemia, sino que la pandemia es apenas el empujoncito final a más de una década de políticas económicas irresponsables. En cuanto al alza de ingresos tributarios, básicamente se consideran el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, pero debería venir acompañada de una simplificación de la maraña tributaria que caracteriza al Ecuador, donde cada emergencia origina la creación de un impuesto especial para esa única ocasión que luego se queda para siempre. La idea sería eliminar una serie de impuestos que aumentan los costos y en consecuencia encarecen el tema de la competitividad del Ecuador en los mercados internacionales. Según su criterio, una simplificación tributaria, ¿qué impuestos debería comprender?
Una simplificación tributaria es urgente porque hay que corregir los desincentivos que existen en la economía. En el Ecuador castigamos producir. La tasa corporativa, la carga corporativa, lo que se paga en el país por producir, alcanza 42,6%, superando el promedio regional de 31,6%. Carga corporativa es impuesto a la renta, participación de trabajadores e impuestos sobre dividendos. Entonces, ¿qué estamos diciendo en el Ecuador? No invierta, porque si invierte le castigamos. Mejor invierte en los países vecinos. Eso hay que corregirlo definitivamente. Tenemos que hacer una reducción en el impuesto a la renta corporativa para estar en estándares internacionales. Segundo, al eliminar esos incentivos a traer capitales al país. El impuesto a la salida de divisas es un incentivo perverso que hace que los capitales se mantengan fuera del Ecuador, cuando el 99,9% de los dólares del mundo están afuera. Entonces, eso hay que corregir. ¿Qué impuestos deberíamos mantener? Mantener el tema de impuestos a la renta, mantener el IVA y el ICE. Esos tres impuestos son los que debemos basarnos en la reforma. Todos los demás impuestos, una cantidad de impuestos pequeños que traban la producción, que complican la vida de los ciudadanos, deben ser eliminados y debemos compensar con incrementos en los otros impuestos. Pero de manera general, la reforma tributaria no puede pensar en incrementar la carga de los ciudadanos. Yo creo que el problema, tenemos que estar muy conscientes, es un exceso de gasto. Entonces la solución viene por el lado de reducir ese exceso de gasto, no en aumentar la carga total a los ciudadanos. Sí necesitamos una reforma tributaria, pero que corrija los desincentivos y que nivele esas cargas competitivos, pero de ninguna manera para buscar solucionar un problema fiscal que nace de un exceso de gasto. Alberto, dentro de esta maraña de imposiciones que gravan los costos de producción, tenemos algunas imposiciones que son típicas y exclusivas del Ecuador y que se refieren a la relación con los trabajadores. Por ejemplo, la jubilación patronal, por ejemplo, la distribución de utilidades. ¿Cree usted pertinente y oportuno plantear una reforma al respecto? Esos son los temas que hay que discutir, hay que llegar a consensos. De este momento lo que tenemos que estar muy claros los ciudadanos es que no hay salida fácil, que no podemos seguir posponiendo los problemas, que es urgente que tomemos medidas. En la jubilación patronal ha habido discusiones previas. Yo creo la jubilación patronal tal como está concebida y en general las leyes laborales en el Ecuador están concebidas como para que funcionen para un pequeño grupo de privilegiados. Lamentablemente es así, aunque nos duela reconocerlo. La mayoría de ecuatorianos no tienen jubilación. La mayoría de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado ni tienen todos sus beneficios que supuestamente les garantiza la ley. Es necesario que se democratice esos beneficios, que la jubilación patronal sea para todos los ecuatorianos y para eso hay una alternativa que se estuvo incluso discutiendo, que se vaya acumulando en un fondo todos los trabajadores, no solamente los que alcanzan un 100, sino todos los trabajadores vayan acumulando en un fondo los recursos que les va a servir para la jubilación patronal y que puedan llevarlo además si cambian de empleadores. Esas son parte de los temas que hay que discutir, hay que trabajar en esas soluciones. Lo que no podemos hacer es no tomar medidas y seguir posponiendo, rechazando todo y demostrando una incapacidad para llegar a consensos a nivel político. Un impuesto que no fue creado en Estados Unidos, sino en Europa hace medio siglo ya, el IVA, se ha venido modificando con el establecimiento de varias tarifas, pero en el Ecuador solo tiene una. ¿Usted considera que sería conveniente el establecer varias tarifas de IVA con unas más altas para artículos de lujo, estableciendo así una diferencia entre consumidores de altos ingresos y de bajos ingresos? Yo creo que es una alternativa siempre en un contexto de racionalizar impuestos, no de incrementar recaudaciones. Repito, lo importante aquí es corregir esos desincentivos a producir. Entonces eso puede significar que si hay que bajar el impuesto a la renta corporativo, tenemos que compensar con otros impuestos, o si tenemos que eliminar el impuesto a la salida de divisas, compensar con otros impuestos que bien puede ser el IVA, porque el fisco en este momento no tiene cabida como para reducción de ingresos, pero de ninguna manera pensar en que va a ser una manera para seguir sacando más recursos a una sociedad que está sin recursos, un aparato productivo paralizado, unas familias sin recursos, en donde lo que nos quieren decir en este momento algunos de los candidatos a la presidencia es que los problemas fiscales los van a solucionar con más impuestos. Esa no es la salida. Sí necesitamos una reforma integral, pero para corregir los desincentivos, no para sacar más impuestos a una poda más. En la región Colombia, Chile y Uruguay tienen ese sistema de IVA diferenciado como la Unión Europea, a diferencia del Ecuador que mantiene una tarifa única, lo cual es totalmente inequitativo porque lo mismo le cobra a los ricos y lo mismo le cobra a los pobres.
Esa es la idea original y hace tan impopular al impuesto al valor agregado. La recuperación económica necesita un estímulo tributario quizás de este tipo para los consumidores, pues está demostrado que el consumo de los bienes de lujo no se va a ver afectado, aunque sí se volverá más caro. Bueno, la recuperación no requiere de estímulos al consumo. Estamos viviendo una crisis productiva. Es una crisis en la que se detuvo la actividad y que tenemos problemas graves de competir. Somos caros para producir. Entonces, mal haríamos con incentivar el consumo si es que en el país no es atractivo para producir, si tenemos altos costos de producción. Entonces, el tema de fondo aquí es corregir la competitividad, reducir esos costos de producción, tomar medidas al respecto para poder incentivar la producción. Si incentivamos la producción va a generar a su vez pago de salarios, más contrataciones de personal, y eso es lo que eleva el consumo de manera sostenible. Entonces no podemos enfocarnos en el consumo sin corregir los graves problemas de la crisis que estamos viviendo en este momento por falta de competitividad. Alberto, ahora el gobierno tiene el tiempo y tiene el músculo para desarrollar estas correcciones a las que usted está haciendo referencia. Bueno, el gobierno tiene que seguir negociando, los consensos se construyen hoy, no tenemos por qué esperar 5 meses a discutir, entonces yo creo que eso tiene que seguir avanzando el gobierno, y lo que sí quiero hacer un llamado es a que la población tenga cuidado de soluciones populistas a la crisis, porque tenemos una crisis fiscal, una crisis productiva, una crisis social, y ahora hay quienes nos dicen, quienes quieren llegar a Carondelet, que nos dicen que la solución a la falta de recursos es pagar con dinero electrónico, vuelve a aparecer dinero electrónico en la escena, pagar con bonos, es decir, imprimir dinero. Hay que recordar qué es eso. Para quienes tal vez ya no vivieron o eran muy jóvenes cuando todavía eran supres, recordemos lo que era imprimir billetes. Imprimir billetes es el impuesto, es un impuesto que no requiere de aprobación a la Asamblea y que sin embargo solo requiere de la decisión del Ejecutivo. Es un impuesto inflación. Cuando se emite dinero, cuando se emite bonos, cuando se paga con este tipo de recursos, al final del día lo que se está haciendo es cobrando un impuesto de inflación que afecta de mayor manera a los... Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque tendríamos la mayor afectación en la población más vulnerable. Entonces, cuidado con estas soluciones populistas del dinero electrónico, del pago con bonos. Cuando no hay recursos, hay que corregir los problemas de fondo, el exceso de gasto. Gastarlo hasta donde alcance. Alberto, no tratar de generar una solución mágica vía impresión de dinero. En cuanto a la eliminación del subsidio a los combustibles, tenemos que a raíz de las violentas protestas del año pasado, se acordó focalizarlo en vez de suprimirlo. Está todavía pendiente dentro de la política de la nueva comercialización de combustibles y la focalización deja vigente buena parte del subsidio. ¿Cuánto realmente reduce esta focalización el subsidio y sobre todo, ¿es suficiente o deberíamos apuntar hacia la eliminación de todo subsidio por la quema de combustibles fósiles? La reducción de los subsidios de este año ha sido muy fuerte, pero no por el mecanismo de fijación de precios, sino por la caída del precio del petróleo. Precios de los combustibles significativamente y en los 7 primeros meses del año hemos gastado en subsidios de los combustibles apenas $273 millones, cuando el año pasado fueron 757 millones en ese mismo periodo. Entonces vemos cómo estamos reduciendo, pero no por una medida pública. Yo creo que es necesario tomar medidas. Tenemos que entender los ecuatorianos que nuestra urgencia en este momento es aliviar la pobreza. ¿Y qué significa eso? Que los recursos escasos que tiene el Estado, por ejemplo, los que destina para subsidios a los combustibles, tiene que destinarlos a subsidios directos a los ciudadanos. Significa dejar de gastar combustibles y destinarlos a incrementar las transferencias en efectivo, el bono de desarrollo humano a las familias más vulnerables. Eso es priorizar, es saber que los recursos son escasos y tienen que ir a quien sí lo necesita. No podemos olvidar que hemos gastado en algunos años, durante los precios más altos del petróleo, gastábamos alrededor de 4.000 millones de subsidiar a los autos. Muchísimo más de lo que gastamos en subsidiar a las familias más vulnerables. Esa es una corrección urgente que tenemos que hacer como sociedad, llegar a esos consensos y darnos cuenta que lo importante es ayudar a quien más lo necesita, a las familias que han caído en la pobreza, y no en seguir subsidiando a los vehículos, porque quien tiene un vehículo no está en ese grupo de pobreza ni en ese grupo más vulnerable. Alberto Acosta Burneo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.